La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora está en línea directa el doctor Pablo Dávila, es miembro del Comité por la Institucionalización Democrática del país. Doctor Dávila, buenas noches, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes. Freddy, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, doctor. El intento de una reforma constitucional con iniciativa ciudadana no ha encontrado un final feliz. La Asamblea Nacional ha puesto oídos sordos a aquello y esto ha quedado en nada. Yo creo que esta es una lección muy importante para el país, en la medida de que la Constitución de Montecristi se construyó alrededor de estos conceptos esenciales de participación democrática, de participación de los ciudadanos para aportar en el diseño de políticas públicas, no solamente a través de los mecanismos tradicionales importantes del voto, de elegir y de ser elegidos, sino de participar a través de las diversas formas de organización social para precisamente aportar en la construcción del país que el Ecuador necesita en este caso. Ahora, desafortunadamente, los mecanismos que ya establece la Constitución, particularmente para su cambio, para su enmienda, para su reforma parcial, han demostrado ser ineficientes en ese objetivo, porque nosotros cumplimos con todos los requisitos. No creo que haya una sola persona, ni autoridad, ni ciudadano que pueda decir que el comité no cumplió con lo que exige la Constitución. Resumiendo un poquito, a nosotros nos dijeron: saquen un dictamen de la Corte, y sacamos el dictamen pertinente. Ese dictamen decía tiene que reformar parcialmente la Constitución y adoptamos el artículo 442, que es el pertinente. Nos mandaron a conseguir formularios al Consejo Nacional Electoral, así lo hicimos. Nos mandaron a recoger firmas, así lo hicimos. Nos pidieron validar las firmas, lo hicimos 2 veces y llegamos a la Asamblea Nacional. En resumen, no hay una sola trámite, procedimiento que no hayamos cumplido. Fue única y exclusivamente la voluntad discrecional y arbitraria, ni siquiera de toda la Asamblea, de ciertos asambleístas, la que no nos permite llegar al referéndum. Por tanto, esto también marca, Freddy, la responsabilidad de la Corte Constitucional. Está en sus manos este rato salvar la participación ciudadana y los principios de participación democrática directa, o básicamente ponerle de una vez por todas una carta de defunción a la participación ciudadana, porque yo le aseguro, Freddy, que después de esto nadie se le va a ocurrir destinar 3 años de su tiempo, sus recursos, para tratar de cambiar la Constitución o promover mecanismos de democracia directa. Vale decir, este es el primer ejercicio ciudadano para reformar la Constitución, doctor Dávila. Yo creo que ha habido algunos intentos previos. Me parece que hubo algo en materia de una aprobación legislativa del cáncer, creo que hubo algo de los Yasunidos también, que motivaban ciertos cambios, pero a nivel de reforma constitucional, nuestra propuesta es la primera, y es la primera que llega a este punto, porque estamos básicamente a un paso. Nosotros hemos ya llegado a lo último que manda la Constitución. La Constitución dice después de esto que aprobada el proyecto, que es importante distinguir el proyecto de reforma en la Asamblea, la propia reforma tiene que ser aprobada por el pueblo en las urnas. Eso es lo que falta. Tiene que llegar a la Corte Constitucional para un control final y luego ser convocados a referéndum. Eso no lo hemos podido hacer porque la Asamblea no quiso. El problema es que la reforma constitucional alude a la organización interna de la función legislativa, que es precisamente la que tiene que sustanciar o dar trámite a esta reforma a la Constitución. Sin duda, aquí hay un claro conflicto de intereses. Nosotros planteamos 3 elementos de fondo, pero el que mayor problema ha causado, disgusto ha causado y conflictos de intereses, como menciono, ha causado, es precisamente la reforma al Poder Legislativo. Nosotros, y creo haber mencionado esto algún momento, Freddy, con usted,
Pero le puedo asegurar que en el proceso de levantamiento de firmas, cuando le preguntábamos a la gente si quería transformar la Asamblea Nacional, si quería reducir el número de asambleístas, si quería modificar la forma en que se eligen los asambleístas, el ejercicio de las atribuciones, con las dificultades de explicar esto en detalle siempre, pero le puedo también asegurar que era una constante el cansancio de los ciudadanos sobre la estructura de la Asamblea Nacional. Y claro, en la Asamblea este tema no les gustó y la comisión, integrada por 8 personas, con una decisión de 5 personas, en el mejor de los casos, en alguna sesión tuvieron 7 asistentes y tomaron la decisión con 4 miembros. Imagínense, con 4 personas echaron abajo uno de los elementos centrales de una propuesta firmada por 300,000 personas. El punto central en todo esto es que la Constitución, en el peor escenario, dice que deberá rechazar el proceso, la propuesta ciudadana, en discusión y debate del Pleno de la Asamblea, no de una comisión, por valiosa que pueda ser la comisión. Y esto nunca pasó. Así que la violación de derechos, la violación del dictamen y la violación de la Constitución para nosotros es evidente. Ahora, esto resolvió el periodo legislativo anterior. ¿Usted tiene esperanza de que el actual periodo legislativo dé cabida a esta iniciativa ciudadana? Bueno, siempre hay que mantener cierto nivel de esperanza, pero habrá que ver qué es lo que resuelve específicamente la Corte Constitucional. La Corte tiene en sus manos este rato el proceso. Ellos podrían, por un lado, decir aquí se violentó todo, la Asamblea Nacional no cumplió con su obligación de debatir esto en un año y podría básicamente autorizar que se continúe el trámite para llegar al referéndum directamente. Es decir, llegar al Consejo Nacional Electoral para pedirle que nos vayamos al referéndum. La otra opción es que diga, sí, se violentó el trámite, pero tiene que regresar a discusión en la Asamblea Nacional. Ahí yo lo que esperaría, Freddy, es que la Corte Constitucional deje marcado con claridad cuáles son los límites de lo que puede y no puede hacer la Asamblea Nacional. Caso contrario, vamos a entrar en un círculo vicioso en el que ahora la nueva Asamblea nos va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, yo espero que la Corte tenga la prolijidad, la mesura, la prudencia y la responsabilidad, por supuesto, para, si es que esa va a ser su decisión de volver a la Asamblea, lo haga poniéndole los límites del caso. Lo importante es saber si usted, como coordinador de este comité por la institucionalización democrática, se ha dado por vencido por la decisión del periodo legislativo anterior, o va a seguir insistiendo y esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional, por supuesto. Estamos en la lucha, Freddy. Definitivamente esto no ha sido un tema sencillo, es muy desgastante, pero yo le puedo decir a usted, a los ecuatorianos, a través de su pregunta, que vamos a seguir en la lucha hasta que tengamos el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Porque hemos llegado muy lejos, estamos 3 años trabajando y empujando este proceso para dejarlo morir por la voluntad de muy poca gente que ha sido inconsecuente con la voluntad de los ciudadanos. Yo, algo que insisto constantemente en este punto, siempre lo único que estamos pidiendo es que nos permitan votar. Si la Asamblea no está en contra de esta propuesta, puede salir y votar en contra. Es que eso es lo más risible de esta circunstancia que estamos pasando. No estamos imponiendo una postura, estamos pidiendo solamente que nos permitan llevar a las urnas, pero ni siquiera eso nos quieren dejar hacer. Entonces, respondiendo concretamente a su pregunta, vamos a continuar hasta el final, vamos a empujar el proceso, a defender las 300,000 firmas y a estar en la Corte Constitucional el tiempo que sea necesario, pidiendo, por supuesto, que se valore y se respete la voluntad de los ciudadanos. Y esto seguramente marcará un precedente, doctor Dávila, respecto de la iniciativa ciudadana para reformar la Constitución. Totalmente de acuerdo. Como le decía al inicio, yo creo que la Corte Constitucional tiene una responsabilidad muy grande. Ellos pueden en este momento defender su dictamen, que decía claramente el mecanismo para para pasar estos cambios es una reforma parcial. Tienen que conseguir tantas firmas, tienen que ir a la Asamblea y luego tenemos que ir al referéndum. O simplemente pueden dejar pasar el tiempo y poner este papel y esta carpeta y este expediente al final y no tratarlo.
causándole básicamente un daño absoluto a la participación ciudadana en el Ecuador. Y creo yo, finalmente, que muchos ecuatorianos, quizás no todos, porque las prioridades son diferentes para muchos ecuatorianos, pero créame que un importante segmento de ecuatorianos estaremos muy pendientes de lo que la Corte Constitucional resuelva en este tema, porque de ello va a depender precisamente el nivel de vinculación de los ecuatorianos con temas de política pública en el futuro. Ahora, otra opción, doctor Dávila, es que se identifique la iniciativa ciudadana con la consulta popular anunciada por el Ejecutivo, en una de sus partes, obviamente. Sí, sin duda. Creo que en ese sentido es valioso para nosotros en el comité, lo hemos planteado así, que el presidente esté dispuesto a consultar a los ecuatorianos temas importantes. Eso siempre tiene que rescatarse, el pueblo es el soberano y qué mejor que tengamos la oportunidad de seguir creciendo en nuestra democracia, de seguir madurando en nuestro civismo como ciudadanos a través de actos de esta naturaleza. Y la propuesta que nosotros hemos hecho está disponible para el señor presidente, precisamente para que él considere los temas que se han planteado y pueda también consultarlos al pueblo ecuatoriano. Aquí el tema de fondo es que se logre fortalecer la institucionalidad pública, que es por lo que nosotros hemos peleado todos estos años. Ahora, lo que sí hay que aclararle al país, Freddy, es que nosotros, por ejemplo, hemos planteado la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Desafortunadamente, el presidente, por la vía, no podría plantear la eliminación. Podría plantear, sí, la transferencia de las funciones del Consejo a otro órgano, lo cual ya de por sí es valioso, y si es que el presidente decide hacerlo, nosotros apoyaremos indudablemente, pero no es una decisión de fondo, porque el Consejo va a quedar ahí, porque ese Consejo cuesta 12 millones de dólares al año. Como un ente burocrático, vale decir. Básicamente será un órgano inservible que penosamente no ha podido desaparecer porque la Corte Constitucional no ha resuelto a tiempo y no nos ha dado la oportunidad de tomar una decisión de fondo. Y en esto yo aprovecho para resaltar esa importancia del pronunciamiento de la Corte, porque si la Corte se pronuncia inmediatamente, el señor presidente no tendría que desperdiciar, cabe la frase, una de sus preguntas en un tema que ya está a punto de resolverse de manera ciudadana, formal y de fondo. Seguro que sí. Queremos agradecer al doctor Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática. Muchas gracias, doctor Dávila, por habernos atendido. Gracias a usted, Freddy. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.